Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, investigar antes de responder. Los seres humanos respondemos más bien por reacción, y eso lo que significa es que nuestra acción de respuesta se va por delante de nuestras razones, de nuestra capacidad pensante. De ahí pues que nos toca reflexionar después de haber actuado, y eso en múltiples ocasiones definitivamente sí nos acarrea dificultades. Pues con esto tiene que ver nuestro tema, investigar antes de responder. En el libro de los Proverbios en la Biblia encontramos en el capítulo 18 y versículo 13 lo siguiente: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Está diciendo que responder sin uno haberse hecho la suficiente y completa conclusión, resumen, le acarrea problemas, es una necedad. Entonces aquí pues queda ya demostrado que es conveniente que nosotros los humanos reflexionemos en términos en cuanto a cómo respondemos, cómo reaccionamos, porque no podemos nosotros pensarlo después. Lo ideal es pensarlo antes. De alguna manera eso lo está diciendo el texto: al que responde palabra antes de oírle es fatuidad y oprobio. Pues con esa escritura como base, les invito, amigos, a que juntos pasemos al siguiente aspecto. Antes de hacerte una opinión, antes de responder, ¿qué es exactamente lo que debes hacer? Si es fatuidad y oprobio responder sin uno haber realmente captado y entendido y asimilado lo que está del otro lado, ¿cómo entonces pudiéramos, o qué es lo que pudiéramos hacer para poder responder luego de hacernos una opinión, yo diría lo más completa posible? Pues les invito a que trabajemos con esto. Antes de hacerte una opinión, ¿qué debes hacer? Primera respuesta: debes obtener la información necesaria. Si lo pensamos bien, amigos, en la mayoría de nuestras equivocaciones sucedieron porque la información no era completa. Creímos tener la información completa o se nos brindó información parcial, y con una información solo en parte se cometió el error. De ahí que yo diría lo inteligente, lo prudente sería tratar de resumir la mayor cantidad posible de información antes de nosotros poder responder en cualquier asunto, cualquier tema, cualquier escenario en el cual estemos hablando o que estemos viviendo esto. Hay que obtener la información necesaria. Por supuesto, obtener la información necesaria antes de responder requiere disciplina, requiere postergar nuestras urgencias o nuestra urgente respuesta. Significa que hay que luchar un poco con uno mismo. Habemos personas que tenemos más prisa, otros menos prisa, y las que suelen tener más prisa son las que tienen que luchar un poco consigo mismas para lograr asegurarse, obtener la información necesaria y completa antes de responder. Este es el primer consejo. Segunda respuesta: antes de hacerte una opinión, ¿qué más debes hacer? Debes ser accesible. Escucha bien cómo te lo voy a mostrar esto. Tienes que ser accesible y oír todas las perspectivas. Hay personas que no logran la información completa porque no están abiertos a ciertos temas, a ciertas personas,
en ciertas situaciones se cierran y entonces al no ser accesibles no van a escuchar lo que tienen que escuchar desde varias perspectivas. Obviamente todos tenemos nuestros gustos, nuestros intereses, nuestro estilo, cómo queremos encontrar información, cómo queremos que se nos hable o cómo es que nos gusta más buscar las respuestas. Pero no todo esto, amigos, va a venir acorde a nuestro gusto. A veces la perspectiva que más necesitamos viene de la persona con la que menos nos llevamos bien o en un contexto de situación que al gusto personal nuestro no es lo mejor. De ahí pues que no podemos equivocarnos buscando solo respuestas en los rincones o en las perspectivas que a nosotros gustan más. Vamos a tener que ser accesibles y venga de donde venga, sea información, sea, ¿qué les digo?, un intercambio de ideas o simplemente una entrega de información, venga de donde venga, tenemos que ser accesibles porque solo siendo accesibles vamos a poder escuchar todas las perspectivas y entonces sí, hacernos una buena opinión y, por supuesto, ofrecer una buena y positiva respuesta. Tercer consejo, antes de hacerte una opinión, ¿qué debes hacer? Debes discriminar entre las distintas opiniones. Esto pone en balance lo anterior. Lo anterior es estar abierto a todas las perspectivas. Sin embargo, eso requiere cierto equilibrio que lo brinde este consejo. Si bien es cierto, necesitas escuchar todas las perspectivas, necesitas discriminar. ¿Qué es discriminar? Es decir, bueno, entre esta perspectiva y esta, entre esta persona y esta otra, entre esta fuente y esta otra, ¿cuál es la más creíble para mí y cuál es la prioritariamente más importante? Porque amigos, entre voces y voces, entre opiniones y opiniones, entre fuentes y fuentes, por supuesto que hay prioridades. Bueno, ¿cuál es la prioridad supremamente número uno? Dios. La perspectiva divina, la voz de Dios, que es su santa palabra, la Biblia, que es lo que Dios nos habla en su espíritu, los que nos puede hablar allá en la iglesia mientras escuchamos un mensaje, etcétera, etcétera. Tenemos que discriminar entre las distintas voces. Menciono a Dios, pero también hay otros estadios de importancia. Tus padres, si eres una persona joven todavía bajo dominio de tus padres, bajo gobierno de tus padres. Tu cónyuge, si eres una persona casada, tu cónyuge tiene una importancia tal que la voz y la opinión de esa persona va a ser determinante en tus decisiones. Tu pastor versus tu amigo. Tus amigos te van a decir lo que quieres oír. Tu pastor te va a decir lo que necesitas oír, no lo que quieres oír. Entonces ahí está, necesitas discriminar entre las distintas opiniones. Cuando logras tú diferenciar, separar, catalogar, priorizar las distintas fuentes de opinión y escoges las principales, las mejores, entonces, por supuesto, esa fuente te va a servir mucho para poder llegar a una opinión, yo diría, bien construida y sumamente estable. Y número 4, cierro con esto. Antes de hacerte una opinión, ¿qué más debes hacer? Bueno, debes cuidarte porque no debes dejarte llevar por prejuicios y por mala voluntad. A veces los prejuicios de uno hacen que se cierre a una fuente de información o de conocimiento o de opinión solo por el prejuicio. Hay prejuicio entre círculos, ¿no es cierto? Hay quienes tienen prejuicio a los círculos religiosos o espirituales. Los círculos religiosos o espirituales le tienen un poquito de resistencia a los círculos seculares. Y así, dependiendo dónde estén los prejuicios de cada uno, así se va a ir cerrando. Pero yo he encontrado, amigos, en la práctica que Dios te puede hablar de cualquier manera, en cualquier lugar y por cualquier boca.
Uno de los grandes ejemplos en la Biblia es un profeta a la que una bestia de carga le habló. Este profeta estaba porfiando, queriendo hacer lo que él quería. Fue estorbado por Dios en varias oportunidades. Va un momento que va él pretendiendo enfilarse hacia cierto lugar, hacia cierto destino. La bestia tuvo la capacidad de saber que no, eso no era la voz ni la voluntad de Dios. Entonces él comenzó a maltratar al animal y el animal molesto le habló y le reclamó su conducta. Entonces, como vemos, Dios nos puede hablar en cualquier forma, en cualquier lugar, en cualquier contexto. Y puede ser que tú tengas prejuicio hacia ciertos contextos, pero déjame decirte, Dios te puede hablar donde tú menos quisieras escuchar su voz. Es más, cuídate, porque tú no le vas a poner a Dios la agenda. Dios te va a dar su voz, su palabra, su consejo, y para tratar contigo puede ser que Dios te lo dé de la persona o en la fuente o en el contexto que a ti menos te agrada. Por eso digo que no debes dejarte llevar por prejuicios y tampoco por mala voluntad. Pues bien, leía para ustedes del libro de los Proverbios, capítulo 18, versículo 13. Al que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Con ese texto de base nos hicimos este planteamiento. Antes de hacerte una opinión, ¿qué debes hacer exactamente? Y amigo, amiga, te he ofrecido 4 consejos o 4 claves. 1, obtener la información necesaria. 2, ser accesible y oír todas las diferentes perspectivas. 3, balancear lo anterior con esto, discriminar entre las distintas opiniones, entre las distintas fuentes. Y 4, finalmente, no dejarte llevar por prejuicios y por mala voluntad. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Investigar antes de responder. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.